Seguimos tratando nuestro tema de guerra espiritual, siempre listos, siempre listos. Para los que han venido siguiendo la línea del mensaje, tocamos Efesios 6, 10, 18, pero no lo vamos a tocar esta noche. Y empezamos hablando de que nosotros como hijos de Dios estamos comprometidos con la guerra. Pero no se trata de hacer una guerra meramente emocional, porque como seres emocionales que somos, muchas veces nos dejamos llevar por las cosas. Entonces empezamos a reprender y sí, Padre, en el nombre de Jesús, y lo hacemos con apasionamiento, lo hacemos invocando el nombre de Jesús, pero a veces no lo hacemos desde las bases que deben de ser, que es nuestra fe. Por eso estoy de alguna manera tomando el tiempo para enseñar conceptos que son básicos en nuestra fe, que son básicos en la guerra espiritual, que son básicos en nuestra doctrina, para poder hacer la guerra espiritual, no solamente desde ese apasionamiento, sino con la autoridad que nos es dada en el Hijo de Dios. Amén. Esa autoridad que realmente hará que nuestra oración y nuestra guerra espiritual sea efectiva. Entonces empezamos a tocar el origen del conflicto, luego vimos las consecuencias de esa desobediencia de aquellos que fallaron y de aquellos que fallan en este tiempo. Vimos la historia hace 8 días que finalmente traería al Hijo de Dios a la tierra, y hoy vamos a ver en lo que quedamos hace 8 días, que es la victoria del Señor Jesús. La victoria del Señor Jesús. Porque todos decimos que el Señor Jesús venció, ¿no? Y Marcos Witt lo cantaba, recuerdo yo, bienvenidos ustedes que vienen por primera vez, de verdad, los olvido, discúlpenme, los que vienen por primera vez, Dios les bendiga a todos de una manera especial. Entonces Marcos Witt cantaba para, qué sé yo, terminando ya la década de los 90, y que gritaba, venció, Cristo venció, y todos los de aquella generación levantamos el brazo, ¿no? A Cristo, ¿cómo es? Cristo venció y tal, y sí, y todo el mundo cantamos que Cristo venció, pero a veces no tenemos claro realmente qué fue lo que pasó, y voy a tratar de explicarlo así rápidamente. Cuando hablamos de la victoria de Jesús, hablamos de la manera como el Padre llevó el plan perfecto que está desde el libro del Génesis, capítulo 3, para redimir a todos los hombres en la tierra. Colosenses 1, 19, 21. Esté preparado esta noche para la Biblia, por favor. Biblia sí hay harta esta noche. Como todos estos últimos viernes tenemos bastante Biblia. Colosenses 1, 19, 21. Colosenses 1, 19, 21. Les voy a proponer, Juanpa ya lo tiene allí, ¿no? Entonces les voy a proponer que lo leamos aquí porque tengo harta Biblia. ¿Lo va a leer? Sí, pero lo va a leer aquí en la pantalla. Dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. ¿Qué hizo Dios? Reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. El problema vuelve a llevarnos nuevamente a Génesis. Usted va a encontrar que absolutamente todo empieza en Génesis, y cada vez que usted quiere entender algo de la Escritura, nos vuelve a llevar ¿a dónde? A Génesis. Porque Génesis es el comienzo, Génesis es realmente donde radica todo absolutamente, no solamente el problema, sino también las respuestas de parte de Dios. Entonces, el versículo nos aclara que el Señor vino a remediar lo que nosotros hicimos mal en el Edén. Todas las generaciones, desde Adán hasta la nuestra y las que vengan antes de que Cristo venga, hicimos las cosas mal. El hombre fue separado de Dios por su pecado. Fue separado no solamente de Dios, sino que la tierra también fue maldita por su pecado. O sea, las consecuencias no solamente las sufre el hombre, sino las sufre la naturaleza, toda la creación, por causa del pecado. Génesis 3:19 dice, con el sudor, estoy en la Nueva Traducción, Juanpa, cuando cambie le digo,
Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. ¿Cuál era el plan? Lo he explicado muchas veces porque la gente cree que es que Dios hizo el trabajo como un castigo. Eso fue lo que dijo el negrito del batey. Eso ya ustedes no conocen, ¿no? Que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No. Básicamente, el hombre estaba en el Edén en medio de todo, absolutamente todo lo hermoso que Dios había puesto, y el hombre no tenía que labrar la tierra, pero sí tenía que trabajar, porque administrar es un trabajo. Si hay algún administrador de empresas, usted sabe que administrar es un trabajo, ¿cierto? No solamente tenía que administrar, sino tener cuidado de la creación, pero a causa de la desobediencia, ahora entonces el hombre tenía que esforzarse para trabajar la tierra. Antes de eso, simplemente pasaba, agarraba lo que le placía. La tierra simplemente producía los alimentos. No había lluvia, no había nada, sino que simplemente todo, absolutamente todo, estaba a favor para que el hombre viviera bien alimentado. Ahora el Señor le dice, por causa de tu pecado, vas a tener que trabajar. Vas a tener que empezar a cultivar para que pueda la tierra producir los alimentos. Ahí en el capítulo 3, pero en el capítulo 4 viene algo lamentable. Génesis 4, 10 y 12. Génesis 4, 10 y 12. Dice, pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Le está hablando a Caín, que acaba de matar a Abel. El Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. ¿Qué le dijo? Eres maldito. La Escritura nos va a enseñar más adelante que no hay maldición sin causa. O sea, la maldición no viene simplemente por venir, sino viene siempre con una causa. Por causa del mal obrar de Caín, ahora le dice, eres maldito. Pero dice, acerca de la sangre, dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra, que se ha tragado la sangre de tu hermano, y la tierra ya no te dará buenas cosechas. La cosa se puso complicada. Primero le dijo, vaya, trabaje, que la tierra le va a producir. El asunto es que usted va a tener que labrarla. Ahora le dice, cada vez que haya maldad, la tierra será mucho más estéril. Dice, por mucho que la trabajes, de ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Entonces ahora quedó el hombre en una condición de oscuridad y la tierra también. Se rompió la armonía que tenía la creación y la armonía que tenía Dios con el hombre. Se rompió ese vínculo tan especial. Esto es apenas empezando la historia de la humanidad. Los hombres seguimos fallando. Los hombres siguen cometiendo vilezas, derramando sangre, y la tierra sigue siendo día tras día más maldita. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra nación es no solamente la violencia, sino es el narcotráfico. La tierra está maldita. Hay lugares en este país donde no se da ni siquiera el pasto, hermano. Y no es un desierto, no estoy hablando de un desierto. No sé cuántos conocen bajando hacia Nariño, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de bajar por ese lado, y lo que es de Popayán para abajo. La gente básicamente aguanta hambre. Y me decía mi esposa un día, es que son flojos, no trabajan. Le dije, no, es que la tierra no produce. Todo eso ha sido sembrado a punta de ¿qué? De cocaína, de marihuana, y la tierra está maldita, porque eso que produce la tierra daña vidas, daña hogares, lleva a muchas familias a la destrucción. Así hay varios lugares en nuestra nación. Eso ha generado ¿qué? Violencia, ha generado maldición, y todo por causa de ¿qué? Del pecado del hombre, del pecado del hombre. Y la tierra terminará. ¿Cómo va a terminar? Indiscutiblemente mal.
Usted conoce el fin en el libro del Génesis. Entonces, cuando leemos lo que leímos ahorita en Colosenses, encontramos que la obra del Señor Jesús era traer reconciliación del hombre con Dios y de la tierra con Dios. Esa es la obra del Señor. Es lo que realmente está estipulado. No hay otra forma. Entonces, en Génesis 2:16, vaya conmigo, Génesis 2:16, 17. Dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda, morirás. Cuando usted lee Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es, eso no lo dijo Pablo. Pablo está repitiendo estas palabras de Génesis 2. El Señor dijo al hombre, si ustedes fallan, mueren. Y quedó establecido desde el principio de los primeros hombres que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es el alejamiento de Dios. Es básicamente una orden que se dio desde el cielo. Entonces ahora la humanidad entra en crisis. ¿Cuál es la crisis? Las tinieblas gobiernan el corazón de los hombres. La muerte se enseñorea de ellas. El Nuevo Testamento dice que los hombres viven bajo el temor de la muerte. Hasta el día de hoy la gente teme a la muerte. Y ayer hablaba y les he dicho también a ustedes muchas veces, aquellos que dicen soy salvo, aquellos que de alguna manera dicen yo creo en Cristo, pero aún tienen temor a la muerte, tienen que venir a un arrepentimiento genuino con el Señor. Porque la muerte, óigame bien, no debe asustar a un hijo de Dios. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¿Qué decía Pablo? Si yo vivo, vivo para Jesús. Pero si llego a morir, hombre, voy a ganar de todas maneras porque ya no voy a vivir para Jesús. Ahora me voy a encontrar con Jesús. La muerte para nosotros no es el coco. La muerte para nosotros es esperanza eterna. Pero desde el mismo tiempo en que el hombre falló, la muerte se empezó a enseñorear de los hombres. Entonces ahora el Señor tiene que establecer una forma en la cual su ley, que es la paga del pecado es muerte, traiga de alguna manera alivio para los hombres. Y empieza desde la época de Moisés a establecerse algo que se llamaban los sacrificios. Los sacrificios. Los sacrificios tenían como objeto que el derramamiento de sangre calmaría la ira de Dios. Los sacrificios. Por eso el Nuevo Testamento dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y se establece la ley de los sacrificios. Pero los sacrificios no fueron suficientes. Los sacrificios no alcanzaron. Porque de alguna manera los hombres somos dados siempre a evadir lo establecido por Dios. Entonces, cuando usted lee el libro de Levítico, encuentra que habían sacrificios por estos, sacrificios por lo otro, sacrificios por lo otro, pero había un sacrificio que era especial y solamente ofrecía el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año el sumo sacerdote ofrecía un cordero sin mancha, un cordero inmaculado, especial, criado especialmente para sacrificarlo en ese año, y la sangre de ese cordero era expuesta en el lugar santísimo y se ponía en la tapa del arca que se llamaba el propiciatorio. Y cuando se ponía la sangre en la tapa del arca, entonces de ahí sale la frase, sé propicio a mí, pecador. Se ponía la sangre, entonces la ira de Dios se aplacaba y los pecados de toda la nación, eran perdonados durante un año. Al año debía volverse a repetir nuevamente toda la parte cúltica. Esa era la parte de los sacrificios. Entonces la gente entendió que el Señor se agradaba cuando se hacía esta ceremonia. Y empezaron a pecar. Y decían, ¿qué caramba?
Vamos a hacer las cosas como nosotros queremos hacer y dentro de un año llevamos un chivo y lo matamos. La fácil. ¿Sí? Entonces la gente hacía sus fechorías, hacía lo que fueran y la gente ya antes de pecar estaba criando el animalito con el cual se iban a presentar delante del Señor. Entonces se volvió, discúlpeme, palabras de mi abuela, una sinvergüenzada, donde todo el mundo llegaba con su corderito y lo que sobraban eran animales hasta que el Señor les dijo, sus sacrificios me tienen harto. Yo no estoy demandando de ustedes carne, no estoy demandando sangre, no estoy demandando de nada. Yo quiero una forma diferente. Ahora debía venir el plan perfecto de Dios, que era el Hijo de Dios. Vaya conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Juan Pablo está conectado allí en Miami. Dios te bendiga. Años sin verlo, Juan Pablo. Ahora ahora es piloto, ¿no? Hebreos 9, 24, 25. ¿Ya lo tienen? Dice, lo voy a leer en la Reina Valera. Lo voy a colocar, bueno, mal que tengo una agilidad tremenda allí en medios. Esta gente, eso es así. Eso cambian la Biblia así, ponen la nueva traducción, ponen la nueva, así rapidito. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Wow. Cristo es el sacrificio perfecto. Usted recuerda cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesús de Nazaret y en el Jordán. Y apenas vio al Señor Jesús, ¿qué fue lo que dijo? He ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es el sacrificio puro, limpio. Y Hebreos, en lo que acabamos de leer, dice que el sacrificio del sumo sacerdote era anual. Muchas veces. O sea, muchas veces se hizo y ya básicamente la gente no tenía remisión de pecados. Aunque Dios había establecido la ley de los sacrificios, eso ya no satisfacía de ninguna manera a Dios. Ahora tiene que enviar a su Hijo. Él es el Cordero. Él es el único que ha pisado esta tierra siendo justo, muriendo como el peor de los injustos. Ahora, este sacrificio perfecto debería ser inmolado, ser sacrificado por la humanidad. Pero como dice lo que leímos ahí, ya no sería cada año, sino dice una vez y para siempre, dice el capítulo 10, una vez y para siempre. Su sacrificio marcaría ahora una apertura para que los hombres tuvieran amnistía. Esa palabra amnistía viene de amnesia. ¿Sabe qué es amnesia? Se le borró el cassette. ¿Ha escuchado eso? O sea, no se volvió a acordar nunca más, que es lo que dice Isaías. Es amnistía. O sea, sé que fallaste, pero hoy me olvido absolutamente de todo lo que hiciste. Así como acostumbramos a hacer todos y sobre todo las hermanas. O sea, nunca más nos volvemos a acordar de nada, de nada. Oiga, ya se molestaron. Entonces, las hermanas y las esposas, para que haya una mención un poco más amplia. ¿Ah? Sí, no, ya, ahí viene la palabra amnistía. Entonces, ahora este sacrificio perfecto sería expuesto. No como en la parte cúltica de antaño, donde era en un lugar secreto. Entonces, era el lugar, había un patio que era para entrar, que era el atrio, luego se entraba al lugar santo y luego al lugar santísimo. Pero al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. Nadie más podía aparecerse por allá, nadie más. Nadie podía entrar al lugar santísimo. O sea, era un asunto privado.
Era un asunto bastante complicado porque ser sumo sacerdote no es que fuera fácil. El sumo sacerdote ese día tenía que ponerse su turbante, tenía que ponerse una pechera que tenía 12 piedras preciosas, unas sombreras aquí con los 12 nombres de las tribus de Israel, y entraba con todo su santuario. Y entre todo lo que llevaba el sumo sacerdote, de abajo en la parte del vestido llevaba unas campanitas. Entonces cuando él caminaba, hacía tilín, tilín, tilín. Sí, le hacía así, tilín, tilín. Pero él entraba al lugar santísimo y le amarraban un lazo aquí, al tobillo, porque nadie podía entrar a ese lugar. Cuando las campanillas dejaban de sonar durante mucho tiempo, era porque el sacerdote había entrado en pecado. Y ¡pum! Caía ya. Entonces, ¿qué hacían? Empezaban a jalarlo del tobillo. Literalmente, como decía la abuela, lo jalaban de las patas. Yo no sé por qué le cuento esto, pero me encanta enseñarles. De eso se trataba realmente. Entonces era un asunto privado entre Dios y el sumo sacerdote que intercedía por el pueblo. Ahora, el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, no va a ser expuesto allí en el privado, no, sino va a ser expuesto públicamente. Públicamente. Él fue sacrificado de una manera vil, en vergüenza, delante de los ojos de todos aquellos que quisieron salir a verlo. Expuesto no solamente como un delincuente, sino expuesto en la vileza de una acusación que no tenía ningún fundamento, sino la mentira del diablo puesta en él. Lo desnudaron. Para aquella época, tal vez hoy la gente va a una playa con una pantaloneta y le parece normal, pero aquella época el solo hecho de que a un hombre se le vieran las piernas o que una mujer, eso ya era una vergüenza. A él le quitaron la ropa. Lo torturaron y lo expusieron allí en la cruz del Calvario. Esa era la victoria ¿de quién? De Satanás. Satanás dijo: ahora sí derrotamos a Dios, ahora sí nos salimos con las suyas. Pero su muerte en la cruz, que parecía el triunfo de la oscuridad, fue la victoria para nosotros. Porque no murió. Dice la Escritura que la muerte no lo pudo retener. No. Por el contrario, se levantó de los muertos. Eso lo sabe todo el mundo. Pero el hecho no es que lo sepa todo el mundo. El hecho es que nosotros lo aceptemos como tiene que aceptarlo. No es que usted crea que Cristo vive, sino que crea realmente que la resurrección de Cristo y puesta en usted es la resurrección de su alma. Esa es nuestra victoria. Todo el mundo sabe que Cristo se levantó de los muertos, pero no todo el mundo acepta el hecho de que está en su corazón. De eso se trata nuestra fe, de eso se trata nosotros. Apocalipsis 1:8, vaya conmigo a Apocalipsis 1:8. No voy a alcanzar hoy. Apocalipsis 1:8, nueva traducción viviente. Está hablando el Señor Jesús en una visión que tiene Juan en el libro de Apocalipsis. Y dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Dice: yo tengo las llaves de la muerte. Ya nadie más que crea en mí será atormentado por la muerte. Nadie que realmente crea en lo que yo viví, en lo que yo enseñé, en lo que yo sufrí, en lo que yo hice en 3 días que estuve en la oscuridad, podrá ser atormentado por la muerte. Que era lo que les decía hace un instante. No puede haber temor en la muerte en un hijo de Dios de ninguna manera. Entonces usted conoce la historia, y si no la conoce le invito a que la lea, porque no tengo el tiempo esta noche para trascender en esto. Pero finalmente empezaron el día tercero a llegar a la tumba, y lo único que encontraron fue unas ropas dobladas, unos ángeles. Encontraron una tumba vacía. Cristo había resucitado. Y Hechos de los Apóstoles dice que durante 40 días dio pruebas indubitables de que estaba vivo. Luego de los 40 días, en Hechos capítulo 1 nos relata que fue
llevado por el mismo Señor a los cielos, y dice la Escritura que está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Recuerda Génesis 2, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Todo aquel que peque debe morir. ¿Cuántos han pecado aquí? Hay muerte para todos los que pecamos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, busqué uno y no lo hallé. Esa es la historia de la humanidad. Y el Señor sabía que si no hacía algo, básicamente nadie iba a poder de ninguna manera ser salvo. Entonces, ahora está Cristo resucitado y Él paga el precio por nuestro pecado. Y aquí quiero tomarme algún tiempo, pagar el precio por nuestro pecado. En otras palabras o más técnicas es lo que se llama redención. ¿Qué es redención? El que paga un precio por otro. Eso es redimir. O sea, doña Marlene tiene una deuda y yo voy y la pago. ¿Cómo queda ella? Libre de la deuda. Eso se llama redención. Es la figura que nosotros decimos que a veces redención no queda muy claro. Él pagó el precio. Vamos a Romanos 3, 24, 26. Todos estos viernes he estado enseñando. Romanos 3, 24, 26. Dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo nos hace justos? Gratuitamente. ¿Cuánto le vale a usted? Pero si quiere traer una semilla esta noche, tráiga. No. ¿La salvación cuánto cuesta? Nada. Es el regalo de Dios. El inmerecido regalo. Porque ninguno lo merecíamos. Dice, nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluía en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. A los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Pagó el precio por nuestros pecados. Y aquí tenemos que derribar una serie de cosas que se han predicado en la tradición, pero que no han quedado claras en el corazón de los creyentes. La primera es, si una persona, cualquiera que sea, haya hecho lo que quiera que sea, sin importar el pecado a los ojos de los seres humanos, se arrepiente de corazón, esa persona pone su vida delante del Señor y confiesa su pecado, que es lo que dice el Antiguo Testamento, y propone ahora vivir una vida recta delante de Dios, creyendo que Cristo es el Cordero de Dios, que a través de su sangre sus pecados son limpios. Solamente la sangre de Cristo limpia los pecados, absolutamente nada más. Él cree en eso, automáticamente, recuerda la ley de amnistía, sus pecados le son perdonados y son olvidados. Dice Isaías, nunca más me acordaré de ellos. Jamás. Nunca más me acordaré de ellos. Entonces, hay perdón en el Hijo de Dios. Pero nosotros seguimos de alguna manera creyendo que Dios nos la va a cobrar. Hay gente que todavía, después de llevar algún tiempo en la iglesia, todavía sigue diciéndole, Señor, perdóname mis pecados, los que hizo, ¿cuánto hace? Hace no sé cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente no han creído como tienen que creer en que hubo un Dios que ya pagó la deuda. La deuda ha sido saldada. Él dijo en la cruz, todo ha sido consumado. Ya pagó. Ya pagó. Ahora, dice que el libro de Hebreos, que una vez y para siempre.
¿Por qué una vez y para siempre? Porque Dios conoce que nosotros seguimos fallando, seguimos pecando. Ahora, por favor, no vaya a creer que esto va a ser un asunto de cahuetería. Entonces yo peco y voy al estilo de los animalitos, ¿recuerda? Por eso le expliqué lo de los animalitos. No, debemos día tras día trascender en nuestra vida y ser cada día como debemos ser. Ahora, existe otra cosa. Y por favor, llévelo claro. Es que usted tiene que asumir las consecuencias de su pecado. ¿Lo ha escuchado? Entonces, una de las cosas que más resaltan es a David. Dice, pastor, ¿usted no conoce la historia de David? David pecó. Y enseguida que él hizo 7 días de ayuno, murió su hijo. Y le vinieron todas las desgracias y vino lo de su hijo Absalón. Y bueno, se le vino el mundo encima a David por causa de su pecado. ¿Cierto o no cierto? Cierto. ¿Cuál es la diferencia? Que no había venido un redentor. David tenía que asumir el precio ¿de qué? De sus errores, porque no había un redentor. No había un redentor. Nosotros estamos en otra forma, bajo otro pacto. Él estaba bajo el pacto de la ley, nosotros estamos bajo el pacto de la gracia. Lo diría un hombre antes de David, contemporáneo de Abraham. A mí me encanta en el libro de Job. Job es uno de los libros más antiguos de la Escritura. Y Job declara, yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué Job va a declarar eso? Yo sé que mi Redentor vive. Porque sus amigos le están acusando, porque sus amigos están diciendo, es por causa de tu pecado que perdiste todo, es por causa de tu pecado que murieron tus hijos, es por causa de tu pecado que estás enfermo, porque los hombres somos buenos ¿para qué? Para señalar, porque los hombres somos buenos para estar mirando en la basura de otros sin ver que con esa basura nos vamos a ensuciar nosotros. No, cada uno responde por su vida. Ezequiel 18 dice, el alma que pecare, esa morirá. Cada uno respondemos. Yo no puedo estar mirando lo de fulano o de sultano, tengo que cuidar lo mío. Y Job dice, yo sé que mi Redentor vive, en una proyección profética a la venida de Cristo. Dijo, ellos me acusan, pero yo soy inocente. Sé que hay alguien que tal vez en el futuro ya pagó por mí, Cristo. Wow. Entonces, pastor, la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, de eso segará. Y lo hemos confundido con karma. ¿Sabe qué es karma? Karma no es un asunto de cristianos. Karma es un asunto hindú. Eso lo inventaron los hindúes. Entonces dice, hay una ley del cosmos que si tú obras mal, te va a ir mal. Y bíblicamente también está, pero no es karma. Es un Dios justo. ¿Un Dios justo con quién? Con aquel que no se arrepiente de sus pecados. Con aquel que no viene a la cruz. Pero cuando alguien, óigame bien, cuando alguien realmente humilla su corazón delante de Dios, entonces dice la palabra, y la palabra que acabamos de leer, que su deuda fue saldada. Y si su deuda fue saldada, ¿por qué usted tiene que seguir pagando? ¿Por qué usted tiene que seguirse sintiendo culpable? Porque no ha creído como tiene que creer en el Hijo de Dios. Es que yo tengo que pagar por mi pecado. No, discúlpeme, le quiero decir que hubo uno que ya pagó. No se paga 2 veces. Se paga una sola vez. Una vez y para siempre. Vuelvo a citar Hebreos. Claro, si la persona es creyente y la persona persiste en el pecado, persiste en su mal comportamiento y no está peleando por zafarse de la esclavitud o de aquello que le lleva a tener ese tipo de comportamiento que no es normal a Dios, va a tener que asumir las consecuencias, pero no las consecuencias simplemente, óigame bien, de que le va a ir mal, sino las consecuencias de haber despreciado el sacrificio del Hijo de Dios. Porque yo conozco gente que ha hecho cosas muy malas en la iglesia y no les va mal. No sé si usted los conoce.
Hebreos me va a aclarar y me va a decir que pisotearon la sangre de Cristo, menospreciaron lo que Él hizo. No, ya Cristo pagó por el pecado. ¿Qué tengo que hacer? Abandonar el pecado. Creer que Cristo saldó mi deuda. ¿Cómo pueden cobrarte 2 veces lo mismo? ¿Alguna vez le han hecho un cobro doble? ¿Nunca? Ay, eso es desagradable. Cuando le llega a usted un cobro y usted dice, pero yo pagué esto. Yo pagué esto, ¿cómo así? Y uno no se queda y dice, ay, me voy a quedar callado. Y ojalá por ahí que sean cualquier 200,000 pesitos, ¿no? No, usted tiene que irse a la ventanilla y hacer la cola y pelear y alegar con el que sea, porque usted ya ¿qué? Ya pagó. Ya pagó. Y el diablo hoy está convenciendo a mucha gente que todavía está con deudas. No, Cristo pagó. Cristo pagó. Yo lo he contado jocosamente porque tuve la experiencia de sentirme acusado por Satanás. Recuerdo de tener que ir en la buseta y pasar por determinados lugares y el diablo me decía, ¿te acuerdas lo que hiciste allá? Porque la memoria siempre va a estar latente. Tal vez Dios no se acuerda de los pecados, pero uno sí se acuerda, y Satanás también. Y si no te acuerdas, entonces Satanás te lo va a traer ¿a dónde? A memoria, para recriminarte, para hacerte sentir vil, para hacerte sentir culpable. Entonces, cuando te sientes culpable, pierdes la paz que debe estar en ti, la que sobrepasa todo entendimiento. Y sí, yo pasaba y era, Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor. Y lo hice varias veces, hasta que un día escuché la voz del Espíritu y me dijo, ya te perdoné. Ya te perdoné. O sea, soy libre. Entonces, cuando yo pasaba por ese lugar, entendí que mi deuda había sido saldada. Dije, pero hay gente allá que está haciendo lo malo. Hay gente allá que no está haciendo lo que es correcto. Entonces empezaba a orar por ellos. Nunca más me volvió Satanás a acusar de algo que ya Dios me había perdonado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir con un corazón sincero, arrepentido delante de Dios. Abrir mi corazón y confesar mi maldad. Y cuando yo invoco el nombre de Jesús, la sangre de Cristo es real y efectiva para limpiar mi pecado, para liberarme de las cadenas que me esclavizan a Él. Ahora entiendo que Cristo pagó mi pecado. Cuando venga el diablo a cobrarme otra vez, ¿qué le voy a decir? Qué pena. Eso ya está pago. Aquí no hay nada. Eso ya quedó remediado. Cristo pagó mis pecados. Cristo pagó sus pecados. Por eso muchas personas no pueden hacer guerra espiritual desde la libertad que trae la justificación. Porque lo que leímos en Colosenses dice que Él nos justificó. ¿Qué es que nos justificó? Él dijo, la paga del pecado es muerte. Y si no hay muerte, ninguno absolutamente podrá decir que pagó su pecado. Entonces, murió uno por todos nosotros, Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesús dice, mi justicia demanda que si alguien peca debe morir, yo digo, estoy de acuerdo, Señor. Tu Hijo murió por mí. Y queda satisfecha la justicia de Dios. Y yo quedo limpio de mis pecados. Entonces tratamos hoy redención y justificación. Eso es doctrina, muchachos. Doctrina. Y hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo bien claro. Se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo. Entonces, de eso se trata realmente la obra de Cristo. Su victoria es nuestra victoria por medio de la fe. Voy a leer la palabra y dentro de 8 días la voy a enseñar. Su victoria es nuestra victoria por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Usted debe creer esto. Discúlpeme, tenga muy, muy claro la diferencia entre conocer y creer.
porque muchos la conocen, pero no creen. Conocer es recibir una enseñanza. Creer es aceptar la realidad de esa enseñanza. Y si usted lo mira desde la lógica, esto no tiene ningún sentido. La lógica no aplica aquí. Este conocimiento debe despertar nuestra fe y creer que es de esa manera. Por eso, entonces, la victoria de Jesús será nuestra victoria por medio de la fe. Colosenses 2, del 13 al 15. Lo leo y con este quedamos despedidos y dentro de 8 días continuamos con esto. Dice la palabra del Señor. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Dice, ¿están o estaban? O sea que si creímos en Jesús, ¿cómo estamos? Ay, sí, tan viva su merced, ¿no? Pero sí. ¿Cómo estamos? Vivos. Estamos vivos, sí, claro. Estamos vivos. Estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados perdonó? Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Dentro de 8 días les explico. Este es un pasaje crucial cuando se trata de la guerra espiritual. Vamos a dejarlo hasta ahí. Espero que haya quedado clara la enseñanza. He tratado de no correr, me dijeron que yo corría mucho, pero he tratado de ir suave, de que quede en el alma, en el espíritu de cada uno de nosotros. Por ahora oramos al Padre y le decimos gracias. Gracias por el amor con que nos has amado y gracias porque tu infinita misericordia enviaste a tu Hijo para que fuese el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque siendo Dios te hiciste hombre y te humillaste para morir en una cruz por mí. Bendiga la vida del Señor Jesús, bendiga su obra y el hecho de que se levantó de los muertos. Y dígale, Padre, por la sangre preciosa que derramó tu Hijo, hoy pido perdón por todos mis pecados. Por esa sangre preciosa, Señor, hoy acudo a ti para confesar la maldad de mi alma, para confesar, Señor, que indiscutiblemente aún hay cosas en las cuales sigo fallando. Pero imploro misericordia por la sangre de Cristo y que me limpies de toda mi maldad, que me limpies de toda mi inmundicia, Señor. Y una vez más me presento justo delante de ti. Una vez más me presento, Señor Dios, sabiendo que el precio de mi pecado fue pagado por tu Hijo. Gracias, Señor. Nunca jamás permitas que me aparte de ti. Nunca permitas que tome un camino diferente. Asegúrame en ti, Señor, y permíteme vivir plenamente para ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.